Bueno, acá no fui invitado por KWS para charlar un poco acerca del manejo nutricional del cultivo de maíz, dentro de lo que es el manejo agronómico de los híbridos. O sea, ellos están mostrando a toda la región las diferentes genéticas que tienen. Pero bueno, nosotros el eje de esta parada era básicamente cómo potenciar, cómo hacer un buen aprovechamiento del manejo agronómico. O sea, él dijo una densidad, él dijo un híbrido, qué es lo que tengo que hacer para potenciarlo. Y bueno, surge que los sistemas nuestros tienen deficiencia de varios nutrientes, ¿no? A su vez interactúa con lo que es la deficiencia al secano, que es lo que siempre tenemos, que es la disponibilidad de agua, y este es el ambiente en los que tenemos que movernos. Y bueno, hablamos de nutrientes, hablamos de que existen brechas de nutrientes que hay que cerrar, o sea, diferencia con lo que se podría alcanzar, que es bastante alta en nuestro país. La fertilización explicaría mucho de esa brecha, para poder cerrarla. Y las herramientas que tenemos, nosotros en el INTA, en los últimos años hemos desarrollado muchas herramientas para poder diagnosticar con un poco más precisión cuánto se aplica, cuánto fertilizar. Hablamos de fósforo, por ejemplo, que es un nutriente que está bastante desparramada su deficiencia, y mucho sobre el nitrógeno. Y el nitrógeno focalizando de que para cualquier manejo nutricional el análisis suelo como base para poder decidir, en el caso particular el nitrógeno, cuantificar cuánto tenemos a la siembra y ver y estimar también qué potencial de rendimiento estoy teniendo. La combinación de los dos, poder definir la dosis óptima a aplicar. Y que para esto, además de esto, saber en cómo está incluido el maíz en el sistema. Entonces, ¿qué anteceso está? No es lo mismo tener un maíz largo, de un barbecho largo de un cultivo de soja del año anterior, o si el cultivo está como segunda, con un barbecho mucho más largo, está sobre un cultivo de segunda, sobre un cultivo de cobertura. Todos diferentes ambientes para el manejo nutricional diferencial. Arrancaste la charla haciendo una pregunta a los productores, a los que estábamos acá escuchando. ¿Cuándo es importante, necesario fertilizar? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Claro, la pregunta que hacíamos era ¿cuándo deciden ellos la fertilización? Y en todas las paradas que tuvimos, en que todos los productores, fue bastante similar la respuesta. O sea, la decisión de fertilización la hacen al momento de la siembra, ahí nomás, cuando planifican el cultivo. Y yo lo que les decía es que hay que ampliar un poco la mente, porque no es o sea, la decisión de fertilización empieza antes, mucho antes, en el lote, cuando elijo el lote y ver qué cultivo tuvo antecesor, que eso me va a definir qué disponibilidad tiene los diferentes nutrientes. Entonces ir pensando antes que a ciertos lotes lo voy a tener que manejar en forma diferencial. Y bueno, me parece que esa fue una linda pregunta disparadora para poder ver que generalmente el maíz, el costo de fertilización es un pequeño porcentaje de lo que muchas veces sobra de lo que se planifica para ese año. Además de esta recomendación, de esta sugerencia que vos traes acá a la jornada de KWS, ¿qué otras recomendaciones le harías a los productores? Mira, yo lo que básicamente lo que siempre decimos y siempre hacemos fuerza es para que analicen el suelo, para poder hacer una decisión bastante sólida en base a eso, que planifiquen, una vez que identifican las deficiencias, planifiquen cuáles son las principales, porque no todos van a ser diferentes, en algunos pueden ser fósforo y nitrógeno siempre. En otros puede ser fósforo, puede ser el azufre, puede ser el zinc, ver eso y empezar a decidir en base a eso. Y a hacer cómo viene el año, cómo viene a jugar con los pronósticos. Tenemos muchas herramientas más de pronóstico que hace años anteriores, con los cuales podemos decir cómo viene el año y poder empezar a planificar la fertilización. Y en base a esto y a la logística que tengan de maquinaria, etcétera, otra práctica interesante de aplicar la fertilización nitrogenada específicamente es dividir la fertilización para hacer un uso más eficiente de los nutrientes.